Gloria a Dios, Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso día. Nuestro tema de hoy, corrígelos. Hay que corregir y educar a nuestros hijos. Si desea tomar nota, vamos al libro de Primera de Samuel 2, Primera de Samuel 2, 12 y del 27 hasta el 36. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor lee de esta manera. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí. Y del 27 en adelante dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdame, bendito Dios, en este día a compartir tu palabra, Padre, conforme al propósito tuyo. Precioso Espíritu Santo, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. A Él solamente sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Elí era un sacerdote de la casa de Dios, del pueblo de Israel. Elí, sus hijos realmente hacían lo que querían, abusaban del poder que tenían, se acostaban con las mujeres de Israel, se burlaban, no seguían a Dios, no obedecían a Dios. Y Elí lo sabía. Y sin embargo, Elí no decía nada. Y aquí el Señor dice claramente, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase delante de mí, de la casa de tu padre, todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de tu pueblo, Israel. Dice que el Señor le reclama y le dice, tú has dedicado más tiempo a tus hijos, has engordado a tus hijos, es decir, has permitido el pecado de tus hijos y no te ha importado conociendo la verdad. Y más adelante le dice, tus hijos morirán, no habrá anciano en tu casa. Le está hablando a Elí.
Qué terrible es. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino que cuando sea grande no se apartará de él. Muchas veces los padres cometemos grandes errores cuando no corregimos a nuestros hijos. En diferentes países hay leyes que prohíben que los corrijan. Sí, hay leyes que no lo puedes tocar a tus hijos, no le puedes dar ni una palmada en el trasero porque habrá problemas, te meterán preso. El diablo se ha metido de tal manera en los gobiernos, en los pueblos, para prácticamente oponerse a que los hijos sean corregidos. Pero los hijos tenemos que velar y tenemos que corregir a nuestros hijos. Porque la palabra de Dios dice que los hijos son la herencia de Jehová. Y no podemos dejar que esa herencia el diablo nos la robe y destruya esa herencia. Los hijos de Eli se destruyeron. ¿Se destruyeron por qué? Porque el padre se hizo de la vista gorda. Y hay muchos pastores, sabes, que se hacen de la vista gorda sabiendo que sus hijos están en pecado y no les importa y aún los tienen envueltos en la obra trabajando dentro de la iglesia y saben que sus hijos están en pecado en vez de corregirlos. Aquí dice claramente, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. El Señor había prometido eso al padre de Elí y a Elí, que iban a andar perpetuamente delante de Dios, pero aquí Dios retira su bendición. Mire qué terrible. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. El Señor le prometió eso a Elí. Pero dice, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mi querido hermano, Dios nos ofrece bendición, nos dio la salvación, nos dio hijos, hijas, de los cuales somos responsables. Es la herencia de Jehová. Pero nosotros tenemos, perdón, nosotros tenemos que cuidar esos hijos. Tenemos que cuidar esa herencia que Dios nos ha dado. No podemos dejar que el diablo se las lleve, lo destruya. La Biblia dice, instruye al niño en su camino que cuando sea grande no se apartará de él. Pase lo que pase, si usted instruye al niño en su camino, cuando sea grande usted no es responsable porque la enseñanza, la palabra de Dios habrá quedado en su vida. Y si usted es un líder religioso, tiene que cuidar el testimonio de sus hijos. No los envuelven en el ministerio si sus hijos están mal, están en pecado. Ayúdelos a que se reconcilien con el Señor, que vuelvan a los caminos del Señor y después los usa. No los ponga en el coro, no los ponga en posiciones de ministerio si usted sabe que sus hijos están mal. No seamos como Elí. Las consecuencias serán terribles, serán fatales. El Señor le dijo, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andarán delante de mí ungido todos los días. El Señor le dijo claramente, mira, tus hijos van a morir, no va a haber anciano en tu casa. Tus dos hijos, Ofni y Fines, van a morir. Y yo buscaré otra persona que me sea fiel, que me sirva conforme a mi propósito. Qué terrible que escuchemos la voz de Dios y nos quita toda la bendición. Y perder la salvación. Una terapeuta muy conocida, Lori Gottlieb, dice que los padres que están obsesionados con la felicidad de sus hijos tal vez estén contribuyendo a que se conviertan en adultos desdichados. Los consienten todo, no los corrigen nada, no los preparan para enfrentar el mundo real, miran para otro lado cuando hacen algo malo y tampoco lo disciplinan.
permiten todo lo que hagan, dice mi hijito, mi hijita, y no los corrigen, no los enseñan, no los disciplinan. Las consecuencias de ese muchacho, de esa muchacha, será terrible cuando sea una adulta. Por ejemplo, dice lo que estamos leyendo en Primera de Samuel, el sumo sacerdote Elí solía hacer la vida gorda, la vista, él solía hacerse de la vista gorda con sus hijos. Mire quién era el sumo sacerdote Elí. Pero se hacía de la vista gorda del pecado que sus hijos hacían. Dice, no sabemos cómo fue como padre cuando sus hijos eran jóvenes, pero no se ocupó debidamente del tema de su mal comportamiento cuando fueron ya adultos y servían en el templo de Dios. Eran hombres egoístas, lujuriosos, pecadores, adúlteros, fornicarios. Que ponían sus propias necesidades personales antes que Dios. Y Elí no hacía nada. No los corregía y él es sumo sacerdote. Qué terrible, ¿verdad? Que uno se descuide de nuestros hijos y no importe Dios en nuestras vidas porque uno pone a nuestros hijos antes que a Dios. Dice, Elí los reprendió porque no obedecían en el principio, pero en vez de destituirlos del servicio, se desentendió de la situación y dejó que siguieran con su pecado como consecuencia de los pecados de sus hijos y por haberlos honrado más que al Señor. Dice, porque habéis hollado mi sacrificio, dice el Señor, y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, dice el Señor. Este sumo sacerdote realmente, dicen, como dirían en cualquier argot criollo, la regó. La regó y realmente pues destruyó su vida, su testimonio y su familia. Hay una responsabilidad muy grande y tenemos que educar y corregir a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Usted no va a ser un padre famoso, una madre famosa con sus hijos cuando usted los corrige y les enseña la palabra. No, los hijos muchas veces no van a querer que usted les hable de Dios y les corrija. Sus hijos no van a querer que en estos tiempos usted le diga, mi hijo, apaga el internet, apaga el iPad, el iPhone, ven, vamos a orar, lee la Biblia. Aún siendo niños o niñas dirán, oh, mi padre es un odioso, es un fanático, siempre con la Biblia, siempre con Dios. Muchas veces lo dirán o lo pensarán si no lo dicen, pero no importa. La Biblia dice que tenemos que enseñar la palabra de Dios en la mañana, al levantarse y al acostarse. Tenemos que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Tenemos que corregir a nuestros hijos para que no haya una experiencia triste como la experiencia que tuvo el sumo sacerdote Elí con sus hijos, que no pudieron envejecer, murieron antes. Y al final el otro tenía que trabajar por comida. Es decir, fue algo terrible. Dice, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Es decir, se convirtió en prácticamente nada. Y murieron en esa condición. No podemos descuidarnos. Los hijos son la herencia de Jehová. Y tenemos que disciplinar y enseñar a nuestros hijos el camino de la verdad, que es Jesús de Nazaret, todos aquellos que conocemos y somos salvos. No podemos decir claramente, oh, pues mis hijos no hacen caso, mis hijos no quieren, mis hijas no quieren. Y muchas veces consentimos tantas cosas. Tenemos hijos adolescentes y el hijo aparece con una muchacha que no es cristiana, que no conoce de Jesús y aceptamos normalmente. O quizás la hija aparece con un novio que no es cristiano o un marido y aceptamos normal. No, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado.
porque los hijos son la herencia de Jehová. Exhorte a sus hijos. Quizás ya no están en la edad que ya no viven con usted, viven aparte, pero exhórtelos. Hábleles de Dios. Dígale la verdad, dígale las consecuencias. Aunque no lo acepten, pero usted cumpla. Y no los envuelva en el ministerio cuando un hijo o una hija está en condición de pecado. No los envuelva. Hará daño a su ministerio. Enojará a Dios. Eso es lo que pasó con Elí. Dice en el 29, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, esto es tremendo, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice el Señor que a los que no lo honran, Él los desecha. Qué tremendo, ¿verdad? Dice más abajo, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y dice, mire, esto es muy importante. Dice, el varón de los tuyos que yo corté de mi altar será para consumir tus ojos. ¿Qué significa consumir tus ojos? Consumir de llanto, de dolor, de tristeza al ver un hijo descarriado y perdido. Y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Qué terrible que el Señor nos diga eso. ¿Por qué? Por aceptar el pecado en nuestra casa, en nuestros hogares. Mis hermanos, tenemos una responsabilidad con Dios muy, muy grande. Si usted es padre, madre, tiene que corregir a sus hijos. Tiene que enseñarles la palabra de Dios. Tiene que enseñarles la palabra de Dios. Corríjalas, enséñelas, porque si no, las consecuencias van a ser fatales. Usted perderá su herencia. Y la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. No podemos dejar nuestra herencia que el diablo haga leña con ellos. En el amor del Señor, mis hermanos, que Dios nos ayude y nos dé fuerza, nos dé sabiduría y dirección divina para educar, enseñar, corregir a nuestros hijos. Mis queridos amigos, no deseamos irnos, sino lo invitamos a que usted conozca a este grandioso y poderoso Dios, el Salvador del mundo. Es muy simple, mi amigo, todo lo que tiene que hacer es venir a Jesús, reconocer a Jesús como su Señor y Salvador personal. Es muy simple. Jesucristo, el mismo Dios, se hizo hombre para venir a la cruz del Calvario y morir por usted y por la humanidad hace más de 2000 años. Ese es el Jesús que murió en la cruz, que venció y destruyó el imperio de la muerte que controlaba Satanás. Murió en la cruz por usted y por mí. Sin merecerlo, lo hizo, dio su vida. Ese lugar de la cruz le correspondía a usted y a mí, no a Jesús, porque no había engaño en su boca. Pero sin embargo dio su vida por usted y por mí. Resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vive y vive para siempre. Ese es el Jesús, el Dios, el Salvador del mundo, que le ofrece a usted salvación y vida eterna. Mi querido amigo, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga, Señor. Sea usted de la religión que sea, no se trata de una religión. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es Dios, el Salvador del mundo. Él no es una religión. Pero ¿sabe qué? Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Mi querido amigo, fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay vida eterna, fuera de Él no hay perdón.
Jesucristo es el único. Derramó hasta la última gota de su sangre por usted. La palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Venga Jesús. Ahí donde está. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos, por favor. Jesús de Nazaret, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día de la manera y forma de vida que hasta el día de hoy he vivido. Perdóname, Jesús, por favor, perdóname. Perdóname, Jesús. Perdóname. Yo reconozco, Jesús, que tú fuiste a la cruz del Calvario y que allí tú has muerto por mí, pero que resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, vives y vives para siempre. Gracias, Jesús. Por eso en este día yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi todo. Jesús, te hago mi dueño. Entra, cambia y transforma mi vida para siempre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Por favor. Amén. Mis amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días. Y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por predicar tu palabra. Señor, gracias por esta oportunidad. Jesús, toda la gloria y la honra solamente sea a ti. Amén. Mis amigos queridos, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir con ustedes esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia, que salva, que transforma vidas para siempre. Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.